Hablamos ahora de Alexander Sutherland Neill. Neill fue uno de los principales teóricos de la educación del siglo XX. Él nació en Forfar, en Escocia, y fue pues, hijo de maestros de educación rural, ¿no? De maestros rurales. Él además, pues tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Edimburgo, donde obtuvo su licenciatura en 1912. Y básicamente él, pues su experiencia inicial fue como maestro en el sistema público. ¿Qué sacó de esa primera experiencia? Pues él, sufrió un descontento, ¿no? Con esa educación tradicional o tradicionalista que se daba en el sistema, público de la época, ¿no? Consideraba, pues que, digamos que era fundamental acabar con la jerarquía y con la rigidez que, pues se daba en el sistema educativo de la época, ¿no? Para poder llegar a formar individuos libres, individuos, pues, creativos. La base de su trabajo, pues, fue investigar y desarrollar sus ideas pedagógicas basándose en ideas humanistas, principalmente en las ideas de Jean-Jacques Rousseau y de, su visión del buen salvaje, es decir, de aquello de que el hombre es bueno por naturaleza, es decir, esa bondad innata que consideraba Rousseau que tenían las personas, que tenían los individuos, ¿no? También, él robusteció, su investigación apoyándose en estudios de los psicoanalistas, principalmente de Sigmund Freud y de Wilhelm Reich, y él, pues descubrió del estudio del psicoanálisis una cuestión crucial, que es la relevancia que tienen los afectos, la relevancia que tienen, pues los aspectos emocionales en el individuo, ¿no? Él, por tanto, esa dimensión emocional que tiene el estudiante debería de ser, la espina dorsal del proceso. En su opinión, la sensibilidad tenía que tener más peso que la racionalidad, es decir, la sensibilidad debía sobrepasar la racionalidad del sistema educativo, ¿no? Claro, también esa racionalidad se daba en la familia, con los padres, ¿no? Esa racionalidad de los padres, en cierto modo también sobreprotectora, en muchos casos, impedía pues que los niños pudiesen desarrollar una seguridad suficiente para poder conocer el mundo. Por tanto, esa sobreprotección impedía poder, pues, descubrir una dimensión intelectual, emocional, artística, y es por ello por lo que, pues propone la escuela de Summerhill, ¿no? Y es una de las cuestiones fundamentales que se trabajaba en la escuela de Summerhill, ¿no? Lo más importante de su sistema educativo era precisamente que el niño debe tener libertad de elegir y decidir qué aprender. Y con esa base de que el niño elija libremente desarrollarse a su propio ritmo. Por tanto, esa es una de las visiones cruciales de Summerhill y de la teoría de Neill, ¿no? En Summerhill, los niños tenían que permanecer allí y, sí, recibían la visita de los padres, pero esporádicamente, porque precisamente lo que quería evitar pues es precisamente esa influencia que podían tener los padres, según Neill, coartando esa libertad, ¿no? Por tanto, la escuela de Summerhill se convirtió, pues en el icono de las pedagogías alternativas, ya que, centraban su sistema educativo en lo que para él era importante, ¿no? Es decir, que el niño tuviera, como decíamos, la libertad de elegir y decidir qué aprender y desarrollarse, por tanto, su propio ritmo. Dentro de sus escritos, ¿no? De los trabajos, de la investigación de Neill, ¿no? Aparece pues un respeto muy importante a la infancia y sobre todo el respeto y la defensa de posturas independientes, de posturas libertarias, lo cual le convirtió en uno de los principales teóricos de la educación del siglo XX, concretamente en torno a los años 60. ¿Y cuáles eran los principios educativos de Neill? Pues en primer lugar, como decíamos antes, basándose en esa idea rusoniana o de Rousseau,
el niño es naturalmente bueno, o sea, es bueno por naturaleza. Es la sociedad la que reprime al niño, según Mill, ¿no? En todas sus distintas manifestaciones, desde la figura de los padres hasta la sociedad en sí, ¿no? Que reprime al niño. La finalidad de la existencia de la persona es precisamente ser dichoso, es decir, ser feliz. Y por tanto es lo que Mill pretende, digamos, desarrollar en su escuela, pretende desarrollar en Summerhill. Como digo, bueno, la visión que tiene Mill de los padres es la de sobreprotección, ¿no? Es decir, los adultos, en cierto modo, pues interferían, impidiendo que desarrollasen las capacidades de manera que respondiesen a los verdaderos intereses de los niños y no a los condicionantes que les planteaban los padres, ¿no? Porque ello impedía formarse, digamos, con seguridad para poderse desarrollar, para poder conocer el mundo, ¿no? Entonces, bueno, él piensa que los adultos, bueno, pues promovían muchas veces sentimientos de inferioridad, de dependencia, que, digamos, eran limitantes y que impedían la felicidad del individuo. Por tanto, bueno, él funda Summerhill, que eran, bueno, pues unas instalaciones escolares, educativas, para evitar precisamente la intervención de los padres. Intervenir, bueno, pues implica quitar la alegría por descubrir, intervenir por parte de los padres. También minaba o coartaba la autoconfianza necesaria que debían tener los niños para superar obstáculos y seguir su verdadera naturaleza, ¿no? Por tanto, Neil cuestionaba por qué la educación formal pues no estaba ayudando, bueno, pues a que las personas se desarrollasen, a que las personas fueran felices. Él, bueno, pues decía que los creadores aprenden lo que desean aprender. Por tanto, no sabemos cuánta libertad de creación matan las aulas. Es decir, muchas veces los niños toman unos caminos, no porque sea su propio interés, no porque sea su propia naturaleza, sino porque a donde le llevan los condicionantes sociales, los condicionantes de los padres o los condicionantes en general de las escuelas, ¿no? Él, por tanto, quería formar en sus escuelas personas felices, donde realmente el éxito consistía en centrarse en vivir y en centrarse en trabajar con alegría, de manera positiva. Y de ese modo, bueno, pues conseguiríamos el fin de la educación, que sería, como decía antes, ser personas felices, ser personas dichosas. Muy bien. ¿Y cuál es el contexto filosófico y psicológico de la teoría de Neil? En primer lugar, como hemos dicho antes, se basa mucho en las ideas de Rousseau. Es decir, como ya hemos hablado, Rousseau pues mm, concebía la bondad innata del individuo. Él, bueno, pues respetaba mucho el concepto de niñez, ¿no? Él veía la educación, Rousseau, como, digamos, un periplo, digamos, que consistía en la búsqueda de la felicidad, algo que está totalmente presente en la visión de Neil, ¿no? Y también hablaba, pues, del manejo de la libertad, de cómo se podía, bueno, usar la libertad para el desarrollo de la persona, ¿no? Es decir, la libertad y la espontaneidad, bueno, para Rousseau, pues estaban en la propia naturaleza humana. Y obviamente, bueno, pues hablaba de una acción educativa que no fuese intrusiva. Coincidía con Rousseau precisamente en que la sociedad era la que, digamos, corrompía al hombre. En este caso, pues también Neil se basa en esa idea para decir que, bueno, pues es, digamos, la figura de los padres, por ejemplo, o de la sociedad, la que coarta esa libertad de desarrollo de la naturaleza real del individuo. Por tanto, Neil consideraba que el niño en libertad pues podía desarrollarse, podía alcanzar sus capacidades naturales, sin necesidad de que mediase una educación o una pedagogía disciplinaria, una pedagogía represiva. Es, digamos, la base filosófica que, bueno, sustenta desde esa perspectiva la teoría de Neil. También se basa, pues, las ideas de, bueno, pues, de psicoanalistas como Sigmund Freud y como Wilhelm Reich. Fijaos,
Freud, pues, habló muy claramente de la influencia que tenían los afectos en la forma de actuar de la persona. Eso, bueno, pues entre otras cosas, posibilitaría la liberación de las relaciones que se dan entre las personas, ¿no? Es decir, la liberación de las relaciones humanas. La no represión. La represión, como sabemos, dentro de la teoría psicoanalítica, es la que produce, digamos, la neurosis, según Sigmund Freud, ¿no? Por tanto, se basa en esa idea de Freud para evitar la represión. Es decir, el trabajo con los niños en libertad, ¿no? Con los estudiantes en libertad. También, bueno, pues tiene una influencia importante en el pensamiento de Neil, bueno, pues las ideas de Wilhelm ¿no? Wilhelm Reich, bueno, pues tenía una postura antiautoritaria, digamos que abogaba por la supresión de la disciplina, y eso, bueno, pues conllevaba, entre otras cosas, el autogobierno de los niños, el autogobierno como, digamos, un proceso de autorregulación de los propios estudiantes. Y en definitiva, bueno, pues eso propiciaría que al ser ellos los que, digamos, eligen los contenidos, los que eligen el currículum, pues va a aparecer una motivación intrínseca por aprender, por el mero placer de descubrir y de aprender lo que quieren, ¿no? Influye también en el pensamiento de Neil, bueno, pues Marcuse, ¿no? Marcuse, digamos, bueno, pues influye en él, ¿no? Principalmente en bueno, la postulación de una educación, pues fundamentada también en la no represión. Es decir, eso, bueno, pues combatía, digamos, con la idea de una educación moral, religiosa, propia de bueno, pues esa época, ¿no? La primera mitad del siglo XX. Marcuse, por ejemplo, pues aborda el hecho de que la libertad se pierde por la represión que viene desde fuera. Pero, bueno, pues también desde una represión interna del individuo a partir de una autocensura que, bueno, pues puede, obviamente, condicionar el desarrollo de la persona. Y, por supuesto, bueno, es una influencia que se da en el mundo educativo, esa represión interna por parte del individuo y externa, ¿no? Por parte de la sociedad, ¿no? Por tanto, estas ideas de estos psicólogos, de estos filósofos, de estos autores, condicionan sin duda la visión de Neil, ¿no? Sin duda, bueno, pues se sustenta en estas teorías antiautoritarias, ¿no? Y en estas teorías, bueno, que valoran la libertad y, bueno, pues es desde donde se basa para su postura educativa, ¿no? Es decir, la escuela de Summerhill. Muy bien, ¿y cómo era la escuela, ¿no? Summerhill, fundada por Alexander Sutherland Neil. En primer lugar, bueno, pues me gustaría comentaros la fecha, ¿no? Pues es bueno, Summerhill es un modelo de escuela, en este caso fundada en 1921, y fue pionera en el movimiento de las escuelas democráticas, ¿no? El principal objetivo que tenía era, pues, digamos, atender a niños de educación primaria y de educación secundaria. Digamos que se considera pues un modelo pionero en la pedagogía antiautoritaria o en la pedagogía no directiva o la pedagogía libertaria. Pero bueno, en este caso pues nos asemejamos más al término democrática, ¿no? Es importante saber que, bueno, pues una escuela democrática se caracteriza por dos principios básicos, que son la posibilidad de que los alumnos escojan si quieren asistir a clase o no, y la dinámica de las asambleas, donde, digamos, todos participan. ¿Para qué? Pues para decidir las normas de la propia escuela. Summerhill, digamos, tiene una idea como característica principal, y es que los niños aprenden mejor libres de los instrumentos de coerción, de los instrumentos de represión, que según Neil, pues usan la mayoría de las escuelas de la época, ¿no? Digamos, sus clases, por tanto, eran opcionales. Es decir, los alumnos escogen a qué clases ir o a qué clases no ir, dependiendo de sus intereses, ¿no? Por tanto, esta pedagogía pues no se enmarca dentro de un camino concreto, de un modelo concreto, digamos, que tengan que seguir los niños, sino que son ellos los que, bueno, van a decidir, ¿no? Por tanto, pues, bueno, pues es muy importante, digamos, conseguir que los niños se autodeterminen sin miedos
sin coerciones, digamos, de manera que ellos puedan elegir su forma de vida y, bueno, cuál de esas formas de vida es la que les hace más felices, ¿no? Para Neil, bueno, pues es muy importante que el adulto evite proyectar en los niños sus anhelos o sus deseos o en muchos casos sus frustraciones. Para poder conseguir ese objetivo, pues Neil intenta que los adultos no influyan en los niños, ¿no? Ese modelo educativo que se propone en Summerhill, digamos, que va a representar un poco sus ideas en cuanto a cómo es el proceso de formación de la persona y cómo debería de desarrollarse un proceso educativo para que la persona se desarrolle tal como su naturaleza le marca, ¿no? Por tanto, él busca un esquema, como hemos dicho, basado en la libertad, ¿no? Sustentándolo pues en eso, en una pedagogía antiautoritaria, no directiva, ¿no? Y aunque al principio, bueno, lo que subyace, digamos, es la libertad, ¿no? Bueno, pues también, bueno, se incluyen otros pensamientos, otras visiones, en el cual, bueno, pues hubiese unos contextos mixtos, ¿no? En los que ellos pudiesen ver también, los niños, digamos, cuál podría ser un medio, bueno, propicio o que consiguiese la libertad, ¿no? En definitiva, bueno, pues Neil tiene una propuesta concretamente y claramente reformista, ¿no? Summerhill básicamente es un internado donde pues hay unos 50, 60 jóvenes o niños, ¿no? Es mixto y hay un amplio espectro de edad, ¿no? Que va desde los 6 hasta los 16 años aproximadamente. Lo divide en tres grupos, uno que serían niños de 5 a 7 años, niños y niñas, ¿no? Otro grupo que sería de 8 a 10 años y un tercer grupo que sería de los 11 a los 16 años, ¿no? Por tanto, él, bueno, pues ahí pues establece un ambiente que promueve, como decíamos, el uso de la libertad, ¿no? Cuándo leer, cuándo reír, cuándo divertirse, cuándo escribir, cuándo estudiar, cuándo pasear, es algo que deciden los niños. Por tanto, bueno, no son, digamos, permitidas o no están presentes, pues, presiones restrictivas, presiones autoritarias, ¿no? Tampoco, bueno, pues ubicaríamos este modelo en un modelo de educación formal, claramente, ¿no? Porque, bueno, es un contexto, digamos, donde los niños pueden ir manejando la realidad del centro y cuál es el esquema democrático que va a desarrollar el centro, ¿no? Como digo, la visión de Neil se basa en un concepto que es la libertad permisiva, que rechazaba, como digo, los preceptos de la pedagogía o de la escuela tradicional, ¿no? Que va a promover, según Neil, la represión y la autoridad, ¿no? Lo cual, junto a las familias, junto a los padres, pues va a crear personas sumisas y personas enfermas, basándose en esa teoría psicoanalítica de la represión, es decir, personas que van a estar reprimidas, ¿no? Por tanto, Summerhill surge, digamos, como respuesta a esos esquemas, ¿no? Intentando promover pues, la igualdad, ¿no? La libertad, el amor, la vida en general, ¿no? Dejando de lado pues, esa represión y esos modelos que, bueno, pues según él, pues promovían los padres o un esquema jerárquico o la religión en sí, ¿no? La escuela, bueno, pues según Neil, pues cómo funcionaba bien era a partir de una democracia establecida en una asamblea, ¿no? En la cual, bueno, pues los profesores y los alumnos trabajaban conjuntamente en cuál sería el modelo, ¿no? Cuáles serían las normas, cuáles serían las actividades que se deberían desarrollar, ¿no? Y hay tres principios que, digamos, subyacen a la escuela de Summerhill. El primero de ellos sería el principio de autorregulación, es decir, la persona es capaz de controlar su propio comportamiento, partiendo de la autonomía, que lo va a llevar a poder aprender de sí mismo. Otro principio sería el principio de autogobierno. Es decir, si se aprende a autorregularse bien, se aprende a autogobernarse bien la persona. A través de un autogobierno que se va a manejar a través de la asamblea que va a ir cambiando semanalmente. Por último, el tercer principio del que habla Neil es el principio de educar las emociones. Es decir, el ambiente que promueve la libertad de las emociones se basa en el amor, se basa en la libertad, en una palabra, ¿no? Y va a fomentar un contexto terapéutico, ya que
Va a dar seguridad, va a dar confianza, va a propiciar la simpatía, sin reproches, sin castigo, sin represión, ¿no? Por tanto, su esquema, su pedagogía, pues también se considera como una escuela terapéutica, donde, digamos, cuando había niños problemáticos, pues podrían ser llevados allí para, bueno, pues para que pudiesen desarrollarse, ¿no? Y es a partir de esos principios como, bueno, se van a trabajar en talleres que promueven, pues, por ejemplo, el trabajo en equipo, a partir de ese autogobierno al que nos referíamos antes, digamos, ese deseo por realizar bien las actividades, porque nace de esa naturaleza que él presume en el individuo, al igual que Rousseau. Y en definitiva, bueno, en conclusión, la escuela de Summerhill, digamos que propició o promovió, digamos, la conformación de un hogar cálido, de un hogar libre, abierto a la creatividad de los individuos, abierto a las necesidades naturales de los niños. Él decía en su autobiografía que él no quería ser recordado como un gran educador, sino como alguien que creía que el odio no remedia nada. Es decir, una persona al final que estaba a favor de los niños y de promover una vida feliz, es decir, la dicha entre ellos, ¿no? Por tanto, bueno, lo que subyace a su pedagogía es que cree en la bondad del individuo, en la ternura, y que la autoridad solo, digamos, genera poder y muy a menudo odio. Y hasta aquí la visión de Neil y de la escuela de Summerhill. Muchas gracias.